el Tantra está buscando finalmente el despertar espiritual y la fusión con lo divino. Entonces necesariamente se habla de no solo de que el fuego que ha subido sale por todas partes, que a veces la gente llama esto cuerpo de luz, ¿no? La emanación de las energías ya purificadas en el cuerpo, ya lo que llaman los chakras abiertos, perdón, emana desde el cuerpo, se le llama a veces en las tradiciones espirituales, ¿no? De prácticamente todo el mundo, le llaman el cuerpo de luz, por eso se llama la creación del cuerpo de luz. Entonces emana una energía radiante, muy luminosa, muy transparente, a veces de colores, a veces hombres y mujeres muy avanzadas en su trabajo es tipo cristal transparente, ¿no? Muy altamente lumínico. Entonces está saliendo lo que ustedes conocen como transfiguración, ¿ok? Entonces está emanando, ya limpió todo, ¿no? Purificación, ya lo purificó, ya lo limpió, y entonces al emanar hacia afuera se llama su cuerpo de luz. Así se llama en las tradiciones espirituales, cuerpo de luz. Bien, ropas de salvación o manto de justicia, ¿no? Así le llaman en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo le llaman vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Ok? Vestido de bodas, ¿no? Quieres ir a la boda del Señor, tienes que ir con un vestido de bodas, si no, no puedes entrar, te van a sacar. Bien, entonces vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal. Escuchen las palabras, inmortal. Tiene que ver, ¿se acuerdan del néctar de los dioses aquellos? Bueno. Pero luego finalmente, ya que se ha logrado este proceso de la creación del cuerpo de luz, entonces viene la coronación, ¿no? Aquel que haya triunfado se le dará una corona de gloria. Fíjense bien, aquel que triunfe en su trabajo espiritual se le dará una corona de gloria. Entonces viene el fuego a empezar a salir por la cabeza. Pero a diferencia de lo que se conoce normalmente como nada más una especie de centro, protuberancia psíquica en el centro de la cabeza, que le llaman pétalo de, ¿no? Flor de 1000 pétalos, ¿no? El séptimo chakra, ¿no? Aquí arriba de la cabeza. La verdad es que es mucho más complicado y completa esta corona, ¿no? Entonces, esta corona, el hombre o la mujer, principalmente durante la práctica de Tantra, puede estar experimentando que la energía se le sale por la cabeza y crea varias formas. Una de estas formas le llamamos diadema. Entonces sentirá desde acá hasta acá una diadema, como si fuera una diadema de diamantitos saliendo hacia afuera. Entonces ella dirá, tengo la diadema puesta. En el acto mismo del Tantra, cuando está operando el trabajo, entonces el fuego subió, y ¡fum!, salió, crea una diadema. Sí estamos. Entonces, en otras ocasiones se siente también una diadema, pero mitad de una diadema, pero que fluye desde este punto hasta la coronilla. ¿Ya vieron? Entonces de aquí hasta acá. Entonces se siente que está saliendo una energía así, muy, muy fuerte. A veces siente eso. Luego siente una, pues digo, para que cuando lo sientan sepan de lo que está hablando y no piensen que está mal. Al revés, está perfectamente bien. Ya te están poniendo tu corona de gloria. Bueno, te la estás poniendo tú, con tu consorte. Entonces, hay otra que sale en los extremos, así. Entonces, esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se refiere a Moisés cuando supuestamente baja de la montaña, ¿no? Y dicen, estoy hablando de mitología y de este tipo de, entre historia y mito, pero bueno, cuando baja de la montaña, entonces resulta que decían, traía 2 haces de luz o 2 cuernos. ¿Sí se entendió? Por eso, si ustedes conocen el Moisés de Miguel Ángel, ¿ok? Ya saben cuál es. Hermosa escultura, más allá de lo que uno podría imaginar. Hermosa. Bueno, pues tiene unos 2 cuernos, porque está reflejando
la luz que sale de estos dos lados. Es bastante común y son unos haces de luz muy poderosos. Luego en el arte cristiano, entonces se les pone unos haces de luz que salen así. Ya está. Ahí, ¿la vieron? Bueno. Pero luego entonces la persona puede sentir de este centro que sale algo y normalmente el de aquí sale y hace algo así. Entonces también puede estarlo sintiendo. En el acto mismo, cuando masajea ciertos puntos ahí abajo, aquí abajo de la mujer, va a suceder algo allá. Porque al detonar aquí el fuego y la explosión de fuego y placer que está sucediendo, si están abiertos ya todos los canales, ya tiene que estar la consorte muy avanzada para lo que estoy diciendo. Entonces la energía fluye y si haces algo en un lado, pum, va a aparecer allá. Entonces, porque sabes que al despertar acá va a fluir de cierta manera por canales y va a salir y va a generar algo en la corona de gloria. Luego entonces hay 6 poderosos centros que también la gente siente. A ver, síganme en esto. 6 poderosos centros que son este de aquí atrás y 2 acá. Entonces la persona puede sentir que le están saliendo unas especies de haces de luz por todos lados. Váyanse, trátense de imaginar todo lo que estoy diciendo junto, para que veas lo que quiere decir tu corona de gloria. Todo junto. Finalmente también entonces está la protuberancia psíquica. En el budismo le llaman protuberancia psíquica. En la toltequidad le llaman la pluma, ¿no? La pluma. En la toltequidad, cuando va a salir la energía por la coronilla, entonces el centro séptimo lo localizan adentro como se llama cuchillo de pedernal. Como un cuchillo que va a abrirse paso y rompe, cuchillo de pedernal. Y al hacer el agujero, entonces ¡fum!, sale la pluma. Eso es lo que la gente ya entiende como séptimo chakra. Y entonces también, eso séptimo chakra en la India, allá en Tíbet le llamarían protuberancia psíquica, ¿no? Y aquí entonces le llamarían la pluma, pues. Y entonces, una pluma de ave. Entonces saldría y entonces sale una energía también hermosa. Entonces, ahí tienen entonces, falta uno, el cinto. También lo pueden sentir, es bien importante. El cinto se siente aquí y da la vuelta hasta acá. ¿Ya se entendió? Entonces la persona puede sentir literalmente como si le hubieran puesto, ven unas coronitas que se ponen así como menores, no la corona así del rey, pues, sino una corona menor, es una pequeña coronita delgadita. Ahí la tienes. Bueno, pues ahora sumen todo lo que he dicho, la diadema, el de acá y todos los otros centros, y empezarán a entender lo que quiere decir tu corona de gloria, ¿no? Por eso se dice: a aquel que triunfe se le dará su corona de gloria. Entonces, lógicamente es la culminación del proceso dentro de la existencia, porque la corona de gloria detonada, ese ser está informado de ser el absoluto, ser uno con la divinidad. ¿Sí se entendió? Entonces sería como el verdadero Rex, el verdadero rey. Entonces, que ha culminado su proceso, hembra o macho, o sea, mujer o hombre, no importa, ¿no? Entonces tendría su corona de gloria. Entonces tendría su cuerpo de luz, fíjense bien, y tendría finalmente su corona de gloria. ¿No les gustaría irse de este mundo así? ¿Y cosa más divertida creen que se van a encontrar para hacerlo? Esto sí es divertido. Entonces, diríamos que ahí entienden ustedes lo que quiere decir el poder del Tantra.